Bienvenidos amigos de RPP Noticias a un programa más de Espacio Vital. El día de hoy vamos a ver el tema de las creencias de conspiración en temas de salud y obviamente también hablar un poco de estas creencias de conspiración alrededor de las vacunas contra la COVID-19. Para el tema de hoy tenemos a Tomás Caicho Rodríguez, docente e investigador de la Universidad Privada del Norte. Tomás, muchas gracias por tu tiempo y por poder estar con nosotros para hablar de este importante tema. No, gracias a ustedes por la invitación. Listo. Tomás, coméntanos un poco, ¿qué tan fácil nos resulta a los peruanos el creer o confiar en estas teorías de conspiración, creencias de conspiración alrededor de temas de salud, especialmente en los temas de las vacunas? Claro. En primer lugar, bueno, hay que entender que estas creencias de conspiración son intentos de explicar ciertos eventos o ciertas situaciones eh, de toda índole, sociales, políticos y obviamente también de salud, a partir de ciertas ideas de complot, ¿no? Complots secretos dirigidos por actores poderosos. Suelen aparecer, como ya mencioné, en periodos de crisis sociales que generan pues una mayor incertidumbre y un mayor miedo colectivo, ¿no? Como un intento por comprender estas situaciones amenazadoras, complejas, pero de una forma simple y predecible, ¿no? Pues esto ya se ha visto, en el caso de la pandemia, por ejemplo, ya se ha visto en otras situaciones, como por ejemplo la pandemia de la gripe española, ¿no? A inicios de 1900 y también con el brote de la H1N1, ¿no? En el Perú, Ujú. por ejemplo, nosotros hemos encontrado que aproximadamente entre un 25% y 41% de las personas tenían algún grado de acuerdo, es decir, estaban de acuerdo en algún grado con estas creencias de conspiración, específicamente sobre las vacunas, que es básicamente lo que nosotros hemos estado investigando en la universidad en este último periodo, mientras que aproximadamente un 26% a 30% no estaban ni de acuerdo ni en desacuerdo, es decir, estaban en dudas, ¿no? Si creer o no creer en estas creencias de conspiración, lo cual nos hablaría pues de un porcentaje muy importante si sumamos ambos, ¿no? Ujú. ¿Qué características tienen estas creencias que las hacen tan fácilmente aceptadas por cierto grupo de la población? Eh, bueno, en ese caso, como mencioné, son ideas que son fácilmente entendibles, fácilmente buscables y que se encuentran fácilmente en varios medios de información, principalmente en las redes sociales, ¿no? Es decir, las redes sociales es un medio en el cual está íntimamente ligado con la difusión de estas creencias de conspiración, ¿no? Su principal característica es esa, es decir, la facilidad para poder encontrarlas, ¿no? Y que no tienen una base científica, pues, creíble para ellas. Ujú. ¿Y qué grupo, qué grupo etario está más expuesto a confiar en estas creencias de conspiración? Bien, esa es una muy buena pregunta. Nosotros hemos encontrado que, por ejemplo, las mujeres, ¿no? Son quienes presentan un mayor apoyo, es decir, quienes apoyan más estas creencias de conspiración, específicamente, por ejemplo, contra la vacuna de la COVID, ¿no? Ujú. Y esto hace suponer que las mujeres tienden a dudar y ser un poco más temerosas respecto a las vacunas en general y específicamente contra la COVID. También tienen un menor riesgo percibido que estaría básicamente asociado con mayores creencias de conspiración a comparación de los hombres, ¿no? Otro grupo etario son aquellas personas que tienen un menor nivel educativo. También hemos encontrado que son las que tienden a creer más en conspiraciones. Eh, Esto puede explicarse debido pues a que las personas con menor nivel educativo tienden a tener menos acceso a información sobre las vacunas, lo que genera pues una menor seguridad sobre su desarrollo, su efectividad, sus consecuencias, pero también es posible, porque también lo hemos encontrado en algunos casos, es posible que las personas que también tienen más educación, es decir, mayor nivel educativo, también consideren que las vacunas más nuevas, como en el caso de la COVID, pueden tener más riesgos que las vacunas más antiguas y por lo tanto necesiten información un poco más precisa, ¿no? Que las personas que tienen menor nivel educativo. Con respecto a la edad, por ejemplo, no hemos encontrado un patrón definido, ¿no? Es decir, hemos encontrado que Ujú. pues
las personas de todas las edades pueden ser vulnerables a las creencias de conspiración. Y finalmente, las personas que tienen mayor acceso a redes sociales y no profesionales de la salud o sitios web de salud que no están verificados son aquellos que también tienden a creer más en conspiración, ¿no? Eso también es esperable porque se entiende que el 52%, por ejemplo, de las personas que utilizan Internet consideran que este es un medio confiable para información de la salud, ¿no? Entonces, pero no hay la verificación si la web o la página o la información específicamente es, es, es fiable, ¿no? Ujú. Más allá del tema de la pandemia y de las vacunas, eh, ¿han podido identificar si antes, incluso de la crisis sanitaria, existía este vínculo, este acercamiento a las creencias de conspiración en salud? Sí, en realidad sí. Las conspiraciones en salud siempre han aparecido, es decir, desde el desarrollo de las primeras vacunas, en realidad, ya existían ciertas creencias de conspiración. Es así que el movimiento, por ejemplo, antivacuna en general, ha aparecido incluso mucho antes de la pandemia, ¿no? Creo que se vio también en un caso de la vacunación contra niños, por ejemplo, ¿no? También es un tema muy controversial, donde hay un grupo muy fuerte de personas a nivel mundial que está en contra de vacunar a los niños, ¿no? Caso curioso, porque en nuestro estudio, por ejemplo, nosotros hemos encontrado que la creencia de conspiración relacionada justamente con la vacunación a los niños es la creencia que menos aceptación tiene, es decir, que las personas no la aceptan, ¿no? Lo cual es beneficioso en realidad en nuestro país porque, bueno, esto se esperaría que tuviese alguna relación con un mayor porcentaje de padres que vayan a vacunar a sus niños, ¿no? Pero aún así, los estudios epidemiológicos y se publica consideran que así haya un pequeño porcentaje de personas que conspiren contra vacunar a los niños o que crean estas ideas, perdón, conspiratorias de vacunar a los niños, esto iría en contra también de la salud pública, ¿no? Pero siempre han aparecido, en realidad. Como ya dije, desde la gripe española hasta los brotes de H1N1 y ébola, por ejemplo, también. Ujú. Además de haber identificado este, este problema de salud pública que sería el creer en estas teorías de conspiración, ¿qué recomendaciones se les podría dar a la gente para, no sé, identificar, por ejemplo, esta desinformación o estas fake news alrededor de estos temas que podrían resultar riesgosos a nuestra salud si les hacemos caso? Claro. Eh, bueno, las acciones van obviamente para reconocer la información, pero también van en función a las personas que están encargadas también de difundir y vigilar un poco la información, porque es importante tener también una, como algunos le llaman, una inmunidad no solamente a al virus, sino una inmunidad colectiva contra la desinformación, ¿no? Es así que, por ejemplo, un primer nivel de recomendación sería uno al Estado, a los gobiernos, etcétera, que puedan identificar grupos de personas con mayor riesgo de creer en estas conspiraciones en función de algunos datos que nosotros ya hemos mencionado, prevenir el desarrollo de nuevas creencias de conspiración, disipar las creencias que existen, ¿no? Con el objetivo de promover estrategias de intervención frente a la COVID. Para esto se debe enfatizar en que en una comunicación veraz de los riesgos de la vacunación, porque también hay ciertos riesgos y hay que comunicarlos, ¿no? También la participación de la comunidad para rastrear e identificar esta información errónea sobre las vacunas con una forma de abordar todas estas preocupaciones con información basada en evidencia, ¿no? Entonces hay que buscar estas fuentes de información que estén basadas en estudios, ¿no? No solamente en lo que uno puede pensar o puede creer o puede suponer, ¿no? Entonces aquí es muy importante también la participación de los comunicadores científicos, ¿no? Que en nuestro país a veces no es una actividad que se tenga como profesión, como en otros países que sí hay comunicadores científicos específicamente, ¿no? Entonces, pero se podría promover esto, ¿no? Esta comunicación basada en evidencia y que ligue, por ejemplo, las noticias a los estudios en los cuales se ha referido para que las personas también puedan indagar de primera mano a qué se refieren. Ujú. Volviendo un poco al tema de las vacunas en general, eh,
siempre, como habías comentado, tienen este halo de creencias de conspiración que son tomadas por estos grupos antivacunas. ¿Se ha visto ese impacto en cifras, por ejemplo, de baja de tasas de vacunación en el mundo, más allá del Perú? Claro. No no he encontrado un estudio en el cual se vea directamente el impacto, pero sí hay asociación. Es decir, las creencias de conspiración es uno de los factores que estaría impactando en cierta baja en las tasas de vacunación, ¿no? No es el único. El comportamiento de adherencia a vacunarse o de aceptar la vacunación en realidad está influido por un conjunto de variables, desde comportamientos psicológicos, sociales, económicos, políticos, etcétera, ¿no? Uno de ellos es las creencias de conspiración, pero se considera que es uno de los más importantes, eso sí. Ujú. Y más allá de, por ejemplo, el tema ahora actual, ¿no? De la vacunación contra la COVID-19, ¿qué otros temas actuales pueden verse envueltos con estas creencias de conspiración? Bueno, las creencias de conspiración, como dije, están involucrados en temas de salud, en temas desde sociales hasta políticos y hasta económicos, ¿no? Eh, Ahora, lo que se está viendo en esta pandemia es un término muy importante que es el post-COVID o el long COVID, ¿no? Entonces, ¿qué viene después? En ese también, ese post-COVID también se está dando eh, alguna presencia de creencias conspirativas, ¿no? Básicamente funciona a las consecuencias, ¿no? Allá, si es que le pasó algo a un futbolista porque está mal del corazón, entonces es porque está relacionado específicamente porque este futbolista se vacunó, ¿no? Tiene sus dos dosis y se vacunó y por eso es que tiene un problema cardíaco, ¿no? Entonces, bueno, no necesariamente es así, ¿no? Esa puede ser una condición previa que sabemos se pudo haber agravado justamente porque de repente ha tenido la enfermedad antes, ¿no? Entonces, no Ujú, necesariamente por la participación de la vacuna. Entonces, en este post o long COVID también se están viendo esta participación de creencias conspirativas. ujú. ¿Cómo identificar, Tomás, si pudiéramos darle a la gente tres claves o tres pasos que deben de ver e identificar para poder saber si una noticia es potencialmente, por ejemplo, una fake news, una desinformación o tiene potencial de ser una creencia de conspiración? Eh, bueno, uno es que la noticia aparezca en algún blog o que no tiene pues alguna trayectoria en salud, ¿no? Específicamente en este caso, ¿no? Punto número uno. Eh, Punto número dos está también en el mismo contenido, ¿no? A veces las noticias se basan básicamente en lo que quien escribe, o quien está escribiendo cree, ¿no? Yo creo que las vacunas son esto, ¿no? Yo creo que esto pasa, ¿no? Entonces el yo creo, puede ser importante, pero no es suficiente para poder validar esa información, ¿no? Y generalmente los canales de noticia que informan sobre cualquier problema de salud pública también siempre te enlazan los estudios a los cuales ellos se basan, ¿no? Salió una encuesta de salud mundial, tal, hacen la noticia y también te ponen el enlace para que, bueno, el usuario pueda linkear, pueda enlazarse y pueda ver verdaderamente la noticia, ¿no? Entonces, esas serían como que por lo menos tres eh, sugerencias. Ujú. Finalmente, Tomás, ¿dónde podemos, por ejemplo, ver este estudio que han hecho esta mirada a las teorías de conspiración que han realizado ustedes? Sí, nosotros hemos publicado un primer avance en la revista española de atención primaria, ¿ya? Y un segundo estudio que acaba de publicarse que también habla sobre teorías de conspiración, pero ya no solamente en el Perú, el de atención primaria se publicó o se refirió solamente a Perú, ¿no? Pero este segundo estudio que está publicado en la revista Frontiers in Psychology, una de las revistas más prestigiosas de- del mundo, eh, pues abarca el estudio de las creencias de conspiración, no solamente en el Perú, sino en 13 países de América Latina y el Caribe.
¿no? Que es un poco lo que yo te he mencionado sobre estos grupos etarios más importantes que hemos identificado. En todos estos 13 países, estos grupos etarios son los más proclives a creer en estas creencias de conspiración. Ujú, perfecto. Bueno, amigos de RPP Noticias, como han podido escuchar a Tomás Caicho Rodríguez, que es docente e investigador de la Universidad Privada del Norte, pues tendremos que tener un poco más de cuidado y estar muy pendientes de la información que consumimos en las redes sociales, teniendo en cuenta que estas creencias de conspiración no solamente están alrededor de los temas de salud, como por ejemplo con las vacunas contra la COVID-19, sino también incluso en temas sociales o políticos que podemos ver. Los esperamos en un próximo programa de Espacio Vital aquí en RPP.